Hola, soy Lucas Gaba. Hoy les vengo a hablar sobre qué fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que afectó a todas las grandes potencias políticas y militares de la época. La guerra comenzó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial fue también conocida como la Gran Guerra, nombre que mantuvo hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores calculan que se produjeron entre 9 y 10 millones de muertes y casi 30 millones de personas que resultaron heridas. El detonante del estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, eso fue solo uno de los acontecimientos que llevaron a este conflicto. También los antecedentes hay que enmarcarlos con un contexto de fricción permanente entre las grandes potencias de la época, causadas por el imperialismo y su deseo de adquirir el mayor poder posible. Las principales causas que originaron la Primera Guerra Mundial fueron las siguientes. Uno de ellos fue el militarismo. Esta situación se dio porque los militares tenían cada vez más poder y se introducían en las políticas. Luego estaba el imperialismo, que se dieron enfrentamientos entre Europa y los territorios de África y Asia. También estaba el nacionalismo, que tanto de las naciones como de los grupos étnicos, que se consideraban a sí mismos como naciones. También estaban las políticas de alianzas, que era que varios países firmaron acuerdos para defenderse entre ellos, como por ejemplo la Triple Entente, que estaba formada por Rusia, Gran Bretaña, Irlanda y Francia, y la Triple Alianza, formada por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Y por último, volvemos a resaltar el asesinato de Archiduque Francisco Fernando en Viena, la capital austrohúngara. Se acusó a Serbia de estar detrás del asesinato. Terminando de hablar sobre las causas de esta gran guerra, hablemos de los países que participaron en ella. Los países europeos comenzaron a hacer alianzas políticas y militares desde finales del siglo XIX. Durante el conflicto mundial, estas alianzas permanecieron de un lado. Estaba la Triple Alianza, formada en 1882 por Italia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania, y que después Italia se pasó en 1915 al otro bando, que en el otro bando estaba la Triple Entente, formada en 1907 con la participación de Francia, Rusia y el Reino Unido. Continuemos en la contienda. Participaron 17 países de los 5 continentes, como Alemania, Brasil, Austria, Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, el Imperio Turco, Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial básicamente era que al comienzo del conflicto las fuerzas se equilibraban en número de soldados, pero eran diferentes en los equipos, y los recursos que utilizaban en las batallas se desarrollaron principalmente en trincheras. Los soldados se quedaban a menudo centenares de días atrincherados luchando por las conquistas de pequeños pedazos de territorio. Este momento se lo llamó la Guerra de Trincheras. Continuamos en 1917. Los Estados Unidos, que se había mantenido fuera de la guerra, aunque ayudaba con capital y venta de armas a los países del Entente. Principalmente Inglaterra entra en conflicto, declarando la guerra a Alemania, por temor a su poderío imperial e industrial. Ese mismo año, Rusia salió del conflicto, debido a la Revolución Rusa de 1917, que derrocó al zar e implementó el régimen socialista. Aprovechando de que hablamos de la Revolución Rusa,
Vamos a entrar más en detalle sobre esta. Acá viene la parte graciosa del video. Rusia es un país muy grande, con mucha gente, pero la mayoría eran campesinos muy pobres, gobernados por los zares. Trabajaban mucho, ganaban muy poco y tenían que pagar muchos impuestos. Como ves, la cosita estaba muy mal. En enero de 1905 se produjo una manifestación masiva a las puertas del palacio del zar Nicolás II. Nicolás, por favor, tenemos más hambre que un tiburón vegano. ¡Por favor!, dijo una campesina. Y Nicolás II dijo no, ordenando a los guardias que se abalancen contra la multitud haciendo una masacre, ocasionando la muerte de 130 personas. El pueblo pierde la fe en el zar, y no paran de producirse huelgas y manifestaciones, por lo que Nicolás se ve obligado a crear una asamblea llamada Duma. Entonces surgen los Soviets, que eran la asamblea de obreros, que se extienden por toda Rusia y se inicia la aparición de nuevos partidos políticos, como el Consejo de Ministros y los líderes revolucionarios que serán Lenin y Trotsky. Los bolcheviques y mencheviques serán los partidos claves durante la revolución. Al producirse la Primera Guerra Mundial, en 1914, la cosita se complica para los burgueses, y la población sufre una subida de precios. En 1917, las manifestaciones son diarias, en las que muchas personas fallecen, hasta que en una de ellas, la multitud se apodera de un arsenal, y se dirige al palacio haciendo un gran disturbio. Ante la presión del pueblo, Nicolás II abdica, siendo el último ser de la historia, y sería sustituido por el príncipe Lvov y más adelante por Kerensky. Se intenta establecer una nueva estructura laboral, exigida por los propios trabajadores. Lenin y Trotsky regresan del exilio en abril de 1917, y Kerensky se da cuenta de que el ejército está agotado y sin medios para seguir combatiendo en la guerra. Entonces, Kerensky pide respaldo a los bolcheviques, pero estos le dicen que no. Él se ve obligado a exiliarse, y en octubre de 1917 se decide la toma de poder de los bolcheviques. El triunfo de la revolución desencadenó una guerra civil que finalmente termina con la victoria del Ejército Rojo. En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la URSS. En 1924, Lenin muere de un ictus, y esto provocaría una lucha de poder entre Trotsky y Stalin. Bueno, terminando de hablar de la Revolución Rusa, sigamos en lo que estábamos. En 1917 ocurrió un hecho histórico de extrema importancia, de entrada de EU en el conflicto, que ya lo mencionamos. Estados Unidos entró al lado de la Triple Entente, pues había acuerdos comerciales de defender principalmente con Inglaterra y Francia. Este hecho marcó la victoria del Entente, forzando a los países de la alianza a firmar la rendición. Hablando de firma, los derrotados tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, que imponía en estos países fuertes restricciones y castigos. Alemania tuvo su ejército reducido, su industria bélica controlada, perdió la región del corredor polaco, entre otras cosas. El Tratado de Versalles tuvo repercusiones en Alemania, influenciando así el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y así damos por terminada la Primera Guerra Mundial. Dando por terminada la Primera Guerra Mundial, me deja pensando en ¿qué dejó la Primera Guerra Mundial? Durante la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 9 millones de personas. Dejaron 30 millones de personas heridas. También dejaron varios armamentos de guerra, como por ejemplo tanques de guerra y aviones.
También provocó la desintegración del Imperio Otomano y del Austrohúngaro. Se dio el fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar mundial. También se ve la creación de la Liga de las Naciones con el objetivo de garantizar la paz mundial. También la firma del Tratado de Versalles, que impuso una serie de sanciones a los países derrotados. También se dio una generación de crisis económica en Europa, en función de la devastación causada por la guerra, y también los elevadísimos gastos militares. Y por último, el fortalecimiento y el desarrollo de la industrialización, particularmente de Estados Unidos y países aliados. Y ahora sí, damos por finalizado el tema de la Primera Guerra Mundial. Las imágenes que se muestran en este trabajo están tomadas 100% con humor, y no es sinónimo de insultar ni ofender a nadie.